Seguimos trabajando en los vídeos con el cambio de paradigma. Y en este vídeo vamos a hablar sobre el lugar donde vamos a encontrar respuestas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el paradigma anterior lo que se nos dice es que el mundo externo a nosotros es inamovible y no tenemos capacidad de modificar nada. Por lo tanto, nuestro trabajo consiste en indagar cómo es ese mundo externo para saber de dónde nos vienen las amenazas. Por lo tanto, tendría sentido, en ese paradigma, dedicar muchísimos recursos, como lo hace la ciencia, a llegar a comprender el mundo exterior, la física, la química, las leyes de la gravedad, etc. Pero en el cambio de paradigma que estamos haciendo a nivel colectivo, estamos empezando poco a poco, lo que ocurre es que ya no es necesario hacer preguntas al exterior, porque donde hay que hacerse las preguntas es internamente. El nuevo paradigma nos dice que todas las respuestas las llevamos con nosotros y lo único que tenemos que hacer es concentrar de tal modo la pregunta, tener tanta intensidad en la pregunta, que la respuesta va a llegar sola. Y además, para ello tendríamos que hacer, además de la intensidad, ciertos momentos o cierto momento de silencio anterior para que sea el silencio y la inteligencia amorosa que gobierna el silencio quien nos traiga la respuesta que necesitamos. Una cosa también muy importante en relación a las preguntas y a las respuestas es que en función de lo que necesitemos, vamos recibiendo las respuestas adecuadas. Por lo tanto, no hay una única respuesta porque depende de la situación, del nivel de conciencia de la persona. Y esto es algo que es muy difícil de entender bajo el otro paradigma, porque el otro paradigma nos dice, haz una pregunta y te vendrá una única respuesta para siempre. En cambio, con el nuevo paradigma te dice, haz una pregunta y recibirás aquello que necesitas escuchar. Por lo tanto, es una dinámica que depende en función de lo que cada uno necesita en cada momento. Y por lo tanto, no existe una respuesta única para la misma pregunta. De hecho, esto es algo que los estudiosos de los grandes maestros espirituales se preguntaban, que era por qué, por ejemplo, Ramana Maharshi, ante la misma pregunta, contestaba de forma diferente. Y era porque era importante o es importante el estado de conciencia de la persona que hace la pregunta. Así que bueno, espero que te haya ayudado y te invito a que poco a poco vayas yendo desde fuera hacia adentro y en lugar de hacer preguntas al otro, preguntas externas, comiences a preguntarte a ti por qué te ocurren las cosas, cuál es el siguiente paso, qué es lo que deberías hacer para resolver un problema, etcétera. Muchísimas gracias.